Bueno, en nuestro país no se puede decir cuándo surge o cómo surge. El fenómeno de las sectas está instalado en el mundo y ha tenido un auge cada vez mayor a partir de la década de los 60, incrementándose cada vez más hasta nuestros días. En los años 60, por ahí los movimientos sectarios que tenían un corte marcadamente político y social. Luego en los 70 entraron a tener más preponderancia todo lo que tenían que ver con las sectas platillistas y el fenómeno ovni. Sí. Luego, finalmente, en los 80 y los 90, quizás hasta ahora, el concepto un poco de todas las energías y la nueva era, la New Age, con todo lo que tiene que ver con las pseudoterapias o terapias alternativas New Age, que hoy en día son la expresión que más abunda en nuestro país y en todo el mundo, vinculado al fenómeno sectario. ¿Qué requisitos requiere un grupo, o como se le denomine, para ser una secta? Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que relaciones sectarias pueden haber en cualquier ámbito de la sociedad y en cualquier grupo humano. Es decir, que no necesariamente tiene que ser algún tipo de grupo específico. Por lo general, históricamente y tradicionalmente, existe la figura del líder de la secta. Generalmente es el fundador de la misma. Suele ser un personaje que tiene características psicológicas particulares de líder carismático. Es un líder que, utilizando un proceso de manipulación psicológica o de lavado de cerebro, adoctrina a sus seguidores, generando en ellos una relación de dependencia inducida que cada vez es mayor, y finalizando con que sus adeptos terminan delegándole al líder los aspectos más importantes de decisiones vinculadas a su vida personal, sus relaciones afectivas, sus bienes, su vida sexual, su alimentación, etcétera. ¿Qué perfiles tienen las personas, o cualquiera podemos, caer, entre comillas, ¿no?, en una secta? Bueno, no hay un perfil de personalidad predisponente específico. En realidad, tendríamos que pensar que cualquiera podría ser seducido por una secta. Que seducido es una cosa y que después finalmente termine ingresando a un grupo de estas características sería otra. En ese caso, tenemos que pensar más que en un perfil de persona, en una situación existencial singular que puede tener que ver con pérdidas, duelos, pérdida de seres queridos, enfermedades terminales, pérdida del trabajo, situaciones extremas, dramáticas, en las cuales, por lo general, todos nos volvemos bastante más permeables al discurso de quien nos pretenda ofrecer algún tipo de solución mágica. Todo esto que se habla ahora, y como usted mencionaba, las terapias alternativas, ¿qué son? ¿O estas nuevas tendencias? ¿Son sectas? ¿Qué son? No hay que ponerlas a todas dentro de un mismo paquete, porque eso sería injusto y equivocado. Siempre digo lo mismo, que hay que verlas caso a caso. Lo cierto es que tenemos que tener presente que en la mayoría de los casos de ese tipo de terapias, no suele estar al frente de la misma ningún profesional formado para el ejercicio de la tarea terapéutica. Es decir, generalmente al frente de esas terapias alternativas no hay ni un psiquiatra, ni un médico, ni un psicólogo, ningún tipo de profesional formado para ejercer la labor terapéutica. Eso por un lado. En segundo lugar, también tenemos que pensar que la inmensa mayoría de las mismas no tienen ningún aval ni ningún sustrato científico. Por ende, por ejemplo, puede haber una oferta de algún grupo o de algún terapeuta que ofrece terapias de sanación con ángeles, por decirte, o terapia de sanación con cristales. Y uno se puede preguntar, los ángeles pueden ser objeto de devoción espiritual, según la fe de las personas, pero ¿desde cuándo los ángeles curan? Claro. O, por ejemplo,
cristales o piedras preciosas que supuestamente te energizan o te restauran el equilibrio del aura. Ese tipo de cuestiones no tienen ningún aval científico y generalmente lo que han visto los estudios científicos que se han hecho sí sobre el punto, sobre todo en la Universidad Autónoma de Madrid, que han estudiado mucho este tema, un par de psicólogas, doctoras en psicología, la doctora Carmen Almendros y la doctora Carmen Rodríguez, es que en el 89% de los casos de las personas que han participado de algún tipo de terapia alternativa New Age, como te decía, la de los ángeles, de los cristales, pero puede ser regresión a vidas pasadas, constelaciones familiares, reiki, o sea, la lista es interminable, es que más del 80% se sintió dañado por la experiencia, el 50% padeció depresión, el 25% declaró haber tenido relaciones sexuales con el terapeuta, y hay un porcentaje bastante grande que declaran haber sufrido agresiones físicas por parte del terapeuta. Es decir, se entra en una situación muy sinuosa en donde predomina el abuso terapéutico y la manipulación, análogamente a lo que todos conocemos por lo que son las sectas tradicionales. Claro, porque ¿qué diferencia tienen, no, con las sectas tradicionales de esta? La diferencia, por ejemplo, que todos, o por lo menos hemos sentido, de que quedan encerrados en un lugar, que no pueden salir, ¿esto se da hoy en día y esa es la diferencia? Bueno, esa es una de las diferencias, porque hoy en día los gurús o los terapeutas, estos New Age, no necesitan tener una comunidad armada que se vayan a vivir al medio de las sierras. No necesitan tener a las personas encerradas en ningún lugar, porque hoy en día a través de un celular y una red social, como puede ser WhatsApp, por ejemplo, se puede controlar perfectamente la vida de las personas sin tener que tenerlas encerradas. Hoy en día las sectas también se sirven de las redes sociales y de la tecnología y de la globalización para reclutar y mantener a sus adeptos. Ese modelo típico de grupo cerrado que se va a vivir a una comunidad ya es un fenómeno más bien viejo y que está en retroceso. Hoy en día puedes ver como de repente un gurú puede tener un grupo de pacientes que luego se terminan congregando en torno a la figura de él para prestarle su devoción y su seguimiento, pero no necesariamente tienen por qué estar viviendo juntos. Están cada uno en su casa, en su trabajo, en sus actividades, pero no que se vayan a vivir encerrados en una comuna. ¿El líder de la secta, por ejemplo, sabe lo que hace o es siempre... o no es consciente o es dominado por alguien más o superior o alguien más arriba que él? El líder de la secta suele ser un psicópata que explota deliberadamente a sus seguidores y conscientemente, o también puede ser un psicótico, un loco que delira creyéndose ser un enviado especial de alguna divinidad o entidad extraterrestre. O sea, puede cambiar en función del tipo de grupo, pero bueno, o puede ser alguien que delirando se cree el Mesías, o puede ser alguien que, rematadamente abusador y estafador que no cree ni en su propio discurso. Le abrimos, va a hablar una compañera ahora sí. Hola, Analía Andrade le habla, buenas tardes. ¿Quién? Analía Andrade. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La pregunta, que quizás quedó por ahí medio colgadita, es la diferencia entre el psicótico y psicópata, que usted más o menos recién explicaba, pero como para que quede claro la diferencia, sobre todo en la conciencia que tiene cada uno, ¿no? De los dos tipos de persona, digamos. Y podríamos decir que el loco psicótico que delira está en su delirio y no tiene conciencia real de lo que está. Eso no es que lo vuelva inimputable tampoco, ¿no? Sí. Eso lo tendrá que determinar quien le corresponda, pero en definitiva si está ocasionándole un daño a alguien, después habrá que ver las responsabilidades que tiene. Pero al fin y al cabo, en su delirio, uno no puede pensar que tenga conciencia plena de lo que está haciendo. Pero sí un abusador psicópata que explota a los demás y que sabe que no tiene ningún don, talento, o que no es enviado de ningún dios o entidad celestial, y que deliberadamente estafa a los otros, ese sí que tiene conciencia de que realmente es un estafador y no le importa explotar ni abusar de los otros.